Ahí estamos. Bueno, les decía entonces que los elementos del diseño se parecen bastante a los elementos del informe en los 3 primeros capítulos. Tenemos un planteamiento del problema, pero luego hay algunos elementos adicionales que tienen que ser ya analizados, ¿no? Ya vamos a ir viendo uno por uno. Pero si ustedes se fijan, nosotros tenemos ya la formulación del problema, ¿no? Y en este caso, las preguntas de investigación ya teníamos. Lo que no teníamos era la hipótesis. Sin embargo, algunos de ustedes sí que plantearon su diseño con hipótesis. Yo no trabajé la hipótesis porque no hubo esa socialización con la coordinación de que era una necesidad clave en los cuasi. Sí, Jorge, usted me quiere decir algo. Magíster, en la parte de arriba más arribita, que era la parte de, justo ahí dice análisis de rendimiento. Ajá. Tanto en el proyecto cuasi experimental como en el factible dice que es análisis de rendimiento. ¿Es Sí. necesario realizar un análisis de rendimiento en el factible? Porque o sea, si la propuesta no tiene que ver con básicamente análisis de rendimiento en sí, Claro. ¿qué haríamos en ese caso? Si aquí prácticamente me está haciendo entender que debo de hacer obligatoriamente un análisis de rendimiento. Sí, sí, yo también entendería que lo que está aquí es obligatorio. Así se entendería, porque si no dice, a ver, yo hago solo macro, meso y no hago micro. Entonces alguien puede pensar, hago análisis de rendimiento acá, pero acá en este no hago. Entonces, como no se ponen los comentarios específicos, aquí es fácil entender el análisis de rendimiento. Pero acá un análisis de rendimiento como que costaría un poco. Pero yo entendería de que si usted está queriendo hacer una propuesta es porque algo está fallando. Es porque ha habido falencias. Es porque hay problema. Estamos analizando la problemática, ¿no? El planteamiento del problema estamos haciendo. Por lo tanto, ese rendimiento yo aquí entendería de que es respecto de por qué el rendimiento no es óptimo, por qué hay problemas, por qué algo no funciona. Por ejemplo, alguien me decía que quería poner un laboratorio. Entonces, si quiere poner un laboratorio, seguramente es porque no hay laboratorio y la no existencia de laboratorio hace que ciertas cosas no se puedan hacer. Entonces, es un rendimiento deficiente. Tal vez se refiere a nivel institucional, ¿no? Entonces sería más como una contextualización del problema, algo así. Sí, exacto. ¿Por Ya, qué un funcionan análisis mal las crítico del cosas problema. en ese campo específico o en ese lugar específico? Ya, muchas gracias. Eso sería. Muy bien. Entonces, bueno, estábamos hablando de los grandes temas, ¿no? Ya vamos por los específicos. Formulación del problema tenemos, preguntas y las hipótesis también ya les dije. A ver, los objetivos ya lo tienen, serían básicamente los mismos, sin embargo, ayer ya hablamos de que si es que esto incluso tiene que ser cambiado mientras no esté aprobado, todo eso es posible. La justificación ya la tienen en el diseño, básicamente sería la misma, ¿no? Pero hay que fijarse en esto que les está pidiendo específico. A ver, entonces, vamos a hacer una actividad muy puntual ahorita, ¿no? Vamos a dedicarnos a esto. Yo pienso que entre hoy y mañana, ojalá termine. Si entre hoy y mañana terminamos el 1, estamos al otro lado. A ver, Bran dice, planteamiento del problema, ¿no? Consiste en un diagnóstico vivencial empírico del investigador sobre el problema o debilidad detectada en su área de experticia, además del sustento de varias organizaciones relacionadas con la educación a nivel nacional e internacional. Ya, como en ambos es básicamente lo mismo, ¿no? La contextualización, ustedes aquí, la recomendación que les voy a dar desde el inicio es de que siempre que ustedes tienen un título, ¿no? Como en este caso, el problema, ¿no? Se va a tratar en el capítulo 1. Siempre debe haber una introducción respecto de lo que se va a tratar en ese capítulo. Entonces, antes incluso de comenzar con el 1.1, ¿no?
cuando se va a tratar el problema, hay que hacer una pequeña introducción, aunque sea de un párrafo, respecto de lo que se va a tratar en el problema. Es decir, en este capítulo, ¿no es cierto?, se tratará el problema de investigación que se refiere a, y ahí le relacionan con el tema, por lo que será un planteamiento del problema dentro de su contexto, con su respectivo análisis crítico, si estoy grabando, ¿no? Ya. Una pequeña prognosis, dice aquí, ¿no? Respecto de la situación en caso de no ser mejorada, no ser arreglada, como se presentaría a futuro, ¿no? Se ha formulado asimismo el problema, ¿no? Y se ha planteado una hipótesis de investigación. Listo. Si es que todo eso han puesto aquí como un párrafo introductorio, eso es absolutamente necesario antes de comenzar con el primer subtítulo. Es decir, todos los capítulos deben tener párrafos introductorios, todo. ¿No? Fuera de la introducción, que ya eso habría que hacer antes de comenzar capítulo 1, ¿no es cierto? Pero eso digamos que se hace al final. Entonces, capítulo 1 necesariamente debe ir una introducción. Entonces, esto de aquí que va como título, aquí no podemos moverle porque no está en Word, pero primero iría una pequeña introducción, un párrafo. De ahí sí se puede poner el 1.1, ¿no? Nunca se puede ir directamente desde un capítulo a un subtítulo. Tiene que mediar esa pequeña introducción. Eso les digo desde ya porque muchas veces se omite eso y al final se pide y... ¿Por qué se hace eso? Porque por lo general esto es para revisores, ¿no? Y más que nada pensando en el tribunal. Los tribunales no se leen todo el trabajo. Lo que se leen son las introducciones y de ahí van directamente a los resultados y las conclusiones. Eso es todo lo que les van a revisar. Así que lo de acá, ¿no? Es más para ustedes que para los que les van a revisar. Para ustedes y para el tutor, obviamente, ¿no? Muy bien. Ahora, en el planteamiento del problema, aquí ya tienen todo esto listo con las numeraciones y todo eso, y se da por entendido que si ustedes cumplen lo que está aquí, pues ya están. Entonces, lo primero que tendríamos que hacer, ¿no? Es aquí una primera introducción ya al planteamiento del problema, ¿no? Puede ser 1 o 2 párrafos respecto de qué es el problema, ¿no? Y por qué les ha generado el interés de hacer la investigación respecto de ese problema específico, ¿no? O sea, de alguna manera decir, ¿no? Expresar y decir el problema específico si es que realmente a ustedes, o por qué a ustedes realmente les ha interesado hacerlo, ¿no? Esto puede ser, como digo, 1 o 2 párrafos. Porque la diferencia entre el diseño y lo que aquí les han pedido es que tienen ustedes ya que desmenuzar esa hoja o hoja y media, creo que fue que hicimos en el diseño de investigación. Entonces, sabiendo eso, ¿no? Con este pequeño párrafo, yo aquí pensaría que el tema y el problema debería relacionarse aquí. Tal vez solo con eso ya podrían tener esta pequeña introducción hacia la contextualización. Ahora, puede ser que un problema específico sea un problema general, o puede ser que sea un problema mundial, ¿no? Por ejemplo, el rendimiento en matemática. El rendimiento en matemática, ¿no? Se da en el curso, en la materia específica de la que ustedes están hablando. El micro, ¿no? El micro les va a dar el problema que ustedes quieren resolver. El meso es el problema que se podría resolver si es que esto funciona dentro de la institución, a nivel institucional o a nivel de... ¿Cuál es este chiquito que funciona? ¿Cómo se llama? ¿Circuito se llama?
Distrito. Distrito, ya, el que es pequeño, ¿no? El que es pequeño. El micro se refiere a lo específico, incluso puede ser al aula, a la materia, a la asignatura. El meso puede ser el institucional. Es decir, así como pasa en mi curso, en esta materia, ¿no? Ha pasado antes, ¿no? Sigue pasando, pasará en el futuro, pero a nivel de institución, por ejemplo. Y el macro, ¿no? Podría ser a nivel de, ahí ya nos diríamos, ¿no? Tal vez puede ser a distrito, o puede ser más bien ya a circuito, o puede ser a un problema educativo general, a nivel de país, digo. No le puedo dar aquí una clasificación específica. Macro es país, meso es provincia, micro es, qué sé yo, institución. No le puedo dar esa clasificación. Lo que les estoy haciendo notar de que el micro es la afectación específica que ustedes quieren resolver. Piénsenle cuál es. Eso es micro. Piensen en el macro, meso, ¿no? Perdón, en el micro, meso y macro currículum. El micro es lo que ustedes trabajan. En el micro es en lo que se puede hacer algo. En el micro es en lo que se tiene que intervenir, ¿no? En el meso, a nivel institucional, ¿qué pueden hacer si ustedes no son, no son rectores de la institución, ¿no? Sí, ustedes pueden participar y todo eso, pero ya las decisiones son colectivas y de la autoridad. Y en el macro, peor. No somos, no estamos en el ministerio, no estamos en la UNE, o así estemos, ¿no? Ya son cosas que escapan a nuestras manos más todavía, o no hacemos las leyes ni nada de eso, ¿no? La LOEI y eso. No sé si les aclaro la idea de lo que es el macro, meso y micro respecto del problema específico que ustedes están tratando. Magíster, pero esto Sí. no va en la tesis, ¿verdad? Esto es como una contextual, o sea, en forma general se hace el redactado, pero no es que tengo que ponerle macro, meso ni micro. No es que esto le... Muy buen apunte. solamente como- Sí. Lo que están aquí son las guías, digámoslo así, para que ustedes escriban. Dentro de Ya. estos, por ejemplo, ustedes pueden poner la contextualización en un solo párrafo. Es decir, a nivel nacional se observa que existen o hay reportes que nos dicen que la educación en matemática es deficiente, lo cual se ha podido evidenciar en nuestra institución y en el caso específico del curso tal, ¿no? En donde el rendimiento es bajo. Punto, ya está. En un párrafo le Entonces sí pueden despachar. tenemos, no es que hay que hacer otra cosa. ¿Perdón? Entonces sí le tenemos. Yo pensé que había que hacer algo adicional e ir cortándole de esta forma. Entonces sí No. tenemos solo un Verán, ustedes redactado. tienen, sí, verán, ustedes tienen de planteamiento del problema hoja y media en el diseño. Lo que ya tienen y está aquí, simplemente le van ubicando de acuerdo a la recomendación que les está dando. 111 sí debería llamarse, de hecho se va a llamar, y contextualización sí que se va a llamar. Pero lo que está aquí no van a poner macro, un párrafo, meso, un párrafo, micro, un párrafo. No. Con que se evidencie el macro, meso y micro en el párrafo, ya está. Ahora, claro, si necesitan dos párrafos o si quieren poner la problemática del macro, la problemática del meso y la problemática del micro, tampoco es que esté prohibido, ¿no? Pero esto no es una camisa de fuerza. Simplemente es para que ustedes sepan que en lo que van a escribir deben estar los tres. Con ese enfoque tienen que irle haciendo y verán que vamos desde el principio diciendo. Asimismo acá, si es que pudieran relacionar el problema con el tema, ya tienen este párrafo, ¿no? Porque aquí se abundan, después ¿qué van a poner aquí? ¿No es cierto? Aquí tiene que ir solamente lo fundamental respecto de la problemática. Yo pensaría, ¿se acuerdan que en la problemática hicimos un párrafo introductorio? Yo pienso que ese párrafo, con la recomendación que dice aquí, ¿no? Haciendo arreglos para que se vea que efectivamente eso satisface esto. ¿Por qué? Porque los tutores, ¿no? Tenemos que darles un informe favorable de esto.
Por eso es que los tribunales ya no se toman tanto tiempo leyendo. Porque se supone que ya viene revisado por un experto. Entonces el tutor sí que les va a decir, a ver, si esta parte sí está en su redacción o no está. Por lo tanto, estrictamente aquí tenemos 1, máximo 2 párrafos. Aquí tenemos 1. Yo diría que esto es un párrafo. El análisis crítico, ¿no? Vamos a hacer, a ver, ya es 18:26. Les acabo de dar la instrucción hasta aquí. Ya, veamos. Esto también tenemos. ¿Se acuerdan que hicimos el contexto? Dice, datos informativos de la institución, ¿no? Nombre, dónde está, el lugar en donde se produce justamente ese problema, ¿no? Quiénes son los involucrados, a quiénes afecta. Por lo tanto, esto de aquí, ¿no? Se puede hacer a nivel micro y también se puede mencionar el meso, por ejemplo, desde este análisis crítico. Porque tal vez ustedes no van a intervenir en la institución, ¿no? Si es que alguien va a intervenir en la institución sería su micro. Pero si alguien va a intervenir en un curso, la institución sería su meso. ¿Sí ven? Entonces, si han hecho un análisis del contexto de la institución, los datos informativos que tienen, dónde se presenta el problema, en dónde el problema es específico, el cual ustedes van a intervenir, ¿no? O van a proponer, entonces ya tienen allí el elemento. Eso no quiere decir que ustedes van aquí a desarrollar con viñetas, ¿no? En viñetas están las sugerencias. Por ejemplo, dice, análisis documental en la institución, motivo de la investigación. Es decir, ¿qué información se ha podido recoger sobre la institución que consta? Puede ser en el internet, en la página web institucional, ¿no? O puede ser en estos documentos que siempre las instituciones tienen, ¿no? La forma en la que se dan a conocer, ¿no? A veces hay material escrito, incluso material histórico, sobre un pequeño recuento de cuándo se ha fundado la institución y ese tipo de cosas podrían ser, ¿no? Aquí veo que repite, ¿no? Dice análisis de rendimiento, ayuda a la argumentación anterior. Ya. Podría ser respecto de el rendimiento institucional o Disculpe, magíster. Sí. Disculpe, magíster, estoy confundido. Sí. El documento que tiene a la izquierda es para cuasi experimental y el de la derecha es para factible, ¿así es? Sí. Este es Aquí cuasi y este es factible. Unas cosas en el 1.1.2. En Sí. el análisis crítico. Ajá. Sí. Estoy haciendo solo acá porque prácticamente hasta aquí son iguales, ¿no? Aquí simplemente hay alguna diferencia. Ya, gracias. Pero, ajá. Yo básicamente creería que aquí prácticamente no hay diferencias, ¿no? Yo, por ejemplo, dejaría esto para hacerle aquí. Y aquí solamente me dedicaría a estos dos, por ejemplo. No es que si no pongo esto aquí y averiguo a alguien qué mismo me quisieron decir y esto de aquí, qué mismo otro me quisieron decir y si no pongo ya no tengo bien, no es así. Consideren esto de aquí, los numerales, todo lo que tiene numeral es obligatorio. Lo que no tiene numeral son recomendaciones. ¿Sí? Eso es básico. Recomendaciones para que puedan redactar mejor el numeral. Todo lo que está ahí. Si logran poner todos los elementos, perfecto. Pero si hay algo que saben que lo van a decir en otro lado, ¿no? Entonces no se hagan lío. Dice, pero si esto es lo mismo que lo de acá, entonces. ¿No? O alguien puede decir, ya puse aquí, ¿ya para qué voy a poner acá? Entonces, tómenlo así, ¿no? Relájense un poco. A veces estas cosas estresan. Pero lo ideal es relajarse y disfrutar de lo que se va a hacer y ver como un aporte y que les va a servir para graduarse. Y más bien, tómenlo así, ¿no? Si no, esta cosa se vuelve muy estresante realmente.
veamos si es que hay aquí alguna diferencia. Dice, análisis crítico en el factible. Dice, se refiere a la evaluación interna del desarrollo lógico de las ideas. Planteamientos o propuestas pueden considerarse como la interpretación personal respecto al problema. Muy bien, ya ven, por ahí va. De investigación a partir de los datos obtenidos de diversas fuentes. Ustedes consideran que es un problema lo que están planteando, pero no pueden estar seguros de que sea un problema si no han conversado con otras personas, si no han indagado mínimamente en repositorios, en bibliotecas, ¿no? Ustedes, cuando hicieron el diseño, ya hicieron esos acercamientos. Entonces, deben estar convencidos que la problemática existe, porque si la problemática ha sido ficticia, entonces estamos hablando de que tendríamos que haber cambiado de tema o tendríamos que haber hecho modificaciones profundas al diseño. Y a algunos sí que les pasó eso. Entonces, la idea sería, ¿no es cierto?, hacer un análisis, ¿no? Hacer un análisis de esa problemática que en el cuerpo de la problemática del diseño nosotros sí que lo hicimos. Y básicamente esto es lo mismo que esto, ¿no? A ver, aquí añade elaborar un contraste y plantear el problema, y aquí nos dice que en dónde se produce, a qué afecta, a quiénes afecta, entre otros. Cuando aquí se hace un contraste, no olviden que el cuasi está hecho para, o pensado para, un grupo experimental y un grupo de control. Por lo tanto, ¿no? Debe existir situaciones, ¿no? En otras realidades o en intervenciones que se hayan hecho, ¿no? En las que efectivamente esa situación se pudo haber ya tratado. Entonces, podría, ¿no? En base de eso, hacerse un contraste respecto de lo que ha ocurrido en intervenciones que ya se han hecho, ¿no? Respecto de la situación específica que tienen ahora y que no se ha intervenido. Entonces, esa recomendación yo creería que les está dando para que puedan plantear esto, ¿no? Yo creería que este de acá, ¿no? Tal vez se puede desarrollar mejor acá, ¿no? Cuando dice que el análisis del rendimiento sería respecto de cómo los estudiantes, ¿no? Están en su rendimiento académico, ¿no? Específicamente, ustedes están trabajando eso en asignaturas específicas. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué pasa eso? Y eso mismo, ¿no? Como ya se hizo acá a nivel macro, meso y micro, se podría ya tal vez profundizar, porque acá como solo fue un párrafo, aquí podrían profundizar. Aquí añade lo que son causas y consecuencias, ¿no? Pero no que sean verificadas, sino aquello que ustedes han analizado, ustedes han concluido y ustedes que han pensado qué es lo que causa la problemática que ustedes están planteando y cuáles son las consecuencias que ustedes creen que están produciendo. Si tienen información verificada, mucho mejor, pero si no tienen, que es lo más probable, porque quien ha hecho un estudio idéntico a ustedes antes de eso en el curso, seguramente ya no hubieran cogido ese mismo problema, ¿no es cierto? Entonces, eso de aquí es abonar porque ustedes quieren justamente hacer una afectación. ¿Una afectación para qué? Para plantear la prognosis, ¿no es cierto? ¿Qué es la prognosis? Todo aquello que se proyecta a futuro. Y se visualiza el problema de habilidad hacia el futuro. Si hay solución, ¿cuáles serían los beneficios y beneficiarios? Eso ustedes lo saben porque están planteando para instituciones educativas específicas o incluso para muestras específicas, ¿no? Y si no se da la solución, ¿qué pasaría? ¿Qué daños ocasionaría? ¿Y cuáles serían los perjudicados? Bueno, aquí sería algo similar. A mí me da la impresión de que se debió haber escrito igual acá que acá. No, igual está en la.
Entonces, el trabajo sería reescribir el planteamiento del problema para los que creen que ya lo tienen escrito. Es decir, van a hacer un trabajo de posescritura los que esto ya lo tienen terminado. Un trabajo de escritura aquellos que todavía tenían dudas de cómo hacer, pero que ya lo tienen. Y una preescritura aquellos que solo tienen esto en el diseño. Entonces, hay trabajo para todos. Eso habría que hacer. Son las 6:30, nos vamos al receso y no vamos a conectarnos a las 7, ¿no? Porque hay trabajo que hacer, ¿no? No se trata de esto. Ayer hemos hablado, hoy día hemos hablado, pero ya tenemos que dejar de hablar tanto y dedicarnos a la escritura y a exponer lo que hemos aportado. Ahora, una clave les voy a dar aquí. Nos vamos a pasar un poquito de las 6:30, unos 3 o 4 minutos más, pero en cambio, ¿no? Vamos a reunirnos ya solamente para exponer con las recomendaciones que les estoy dando. Verán, ¿cómo se puede hacer de mejor forma esto? Ustedes se bajan esto en PDF, ¿no es cierto? Y veamos si es que... a ver. Veamos si es que tengo las herramientas. Es decir, aquí. Veamos. Sí, esto es suficiente. Verán, se puede ir poniendo código de colores, ¿no? Y se puede resaltar. Si quieren, veamos si hay cómo. Le pueden cambiar el color. Y le ponen los colores que quieren. Bueno, que no sean oscuros, obviamente. ¿Sí? Entonces, aquí lo importante es de que ustedes antes de iniciar, ya todos habrán leído esto, ¿no? Pero habrán cosas de mucha importancia que no pueden dejar de aparecer en el escrito, ¿no? Ustedes, yo les decía, ya tienen una hoja, ya tienen hoja y media, pero ustedes aquí tienen que terminar con 3 hojas. 2:30, 3 hojas. De planteamiento del problema. Haciendo caso de todo esto, es decir, como que duplicar lo que se tiene ya en el diseño. Siguiendo estos consejos, ¿no? Si es que, por ejemplo, aquí dice macro, meso y micro, ¿no? No tendría mucha relevancia el hecho de marcar, ¿no? Los numerales, porque ellos siempre van a ir marcando. Y lo que no se marca es aquello que no tiene mucha importancia. Yo, por ejemplo, aquí marcaría ¿no? Y pueden dar código de color, ¿no? Ustedes pueden hacer un semáforo. Supongamos que ustedes aquí concluyen de que esto le van a poner, supongamos, ¿no? Para mí, cada quien maneja su código, ¿no? Para mí esto tiene que ser amarillo porque es importante y para mí todo lo que está en amarillo es importante. Alguien dice, no, yo voy a marcar lo importante, lo imprescindible, digamos, lo que no puedo saltarme de que esté en un párrafo, le voy a marcar con, qué sé yo, azul. ¿Ya? Nadie les va a imponer el código. Ustedes se ponen, lo que sí pónganse de acuerdo en el grupo para que el grupo sepa, ¿no? El semáforo. Y un color adicional podría ser, ¿no? Todo lo que esté con color tiene que visualizarse, de acuerdo al nivel de importancia que ustedes le den, tiene que visualizarse en el escrito. Yo, por ejemplo, aquí, esto que considero importante, le marcara con amarillo, ¿no? Y esto no le marcara. Pero acá sí le marcara, por ejemplo, ¿no? Yo sé que no me puede faltar ese análisis de rendimiento. Si quieren, pueden poner comentarios, pueden... Entonces, eso sería lo primerito que tienen que hacer como grupo. Es decir, leer esto, el planteamiento del problema, y ponerse de acuerdo en los códigos de color. Una vez que tienen los códigos de colores, ahí sí ya cada quien se dedica a hacer su escritura, no se desconectan del aula, porque se van preguntando entre ustedes, ¿qué interpretas de esto? Ya. Y una vez que creen que lo tienen escrito, ¿no? Se hacen leer entre ustedes mismos. Es decir, el uno lee del uno, el otro lee del otro,
y le hace recomendación. Se pasa, ¿no? Y con eso estaría terminado el planteamiento del problema. Insisto, ¿no? Preescrito para los que no lo tienen, escrito para los que ya lo tenían y le han hecho esta adaptación, y post-escrito para los que ya piensan que ya hicieron esta parte, pero que tal vez algo de nuevo hayan escuchado en esta clase y lo quisieran hacer. En eso consistiría el trabajo. ¿Qué les parece? Y con eso van a hacer un trabajo que ya abona directamente. O sea, les voy a hacer caso, pero así al pie de la letra. Todo lo que van a hacer, ya cada quien se queda con el trabajo hecho, y luego con el calendario que me manden, o el horario que me manden, ya le van a empezar a hacer ya el pulido ya propio, ¿no? La idea es que esto podamos hacer, como les digo, por lo menos hasta el capítulo 3, post-escritura para todos. Y luego, ya el 4 y el 5, cada quien ver en qué se queda, en pre, en escritura o en post. Eso sería, compañeros. Ahora, convengamos. Se van a reunir con los grupos que se han formado. Les vuelvo a mostrar los grupos. ¿Cierto? Ahorita dense una media horita de receso. Vean a qué hora inicia. Y en base a estos grupos, ¿no? Vamos a seleccionar a unos cuantos de ustedes. Veamos cuántos podemos hacerlo. En el reencuentro, si tenemos ahorita las 18:42, ustedes volverán a reunirse tipo 7:10. Y trabajarán de 7:10 a 8:10, supongamos. Hacen este trabajo, a las 8:10 nos conectamos, ¿no? Y a las 8:10 nos conectamos y vamos viendo qué se ha avanzado, qué se ha hecho. Asimismo, aleatoriamente, uno de cada grupo hace su exposición y además de decir lo que ha avanzado, dice las dificultades que ha tenido o hace las preguntas si está bien o está mal. Y les voy respondiendo. ¿Qué les parece? Muy bien. Entonces, son 4:15. Magister, una pregunta. Sí, María. Por favor, no sé si es que tal vez en esta parte en donde tenemos que ahorita que escribir, había casi en la última parte que decía contraste. No sé si tal vez me podría ayudar con una pequeña tal vez frase o alguna pequeña cosa, cómo hacer esa parte del contraste, por favor. A ver, déjenme ver. Les comparto aquí. Sí, había uno en el que decía contraste, pero estaba solo en el 1, ¿no? Sí, sí, sí. Muy bien, a ver, veamos. Ya, esta de aquí, ¿no? Sí, esa parte. Bueno, la formulación del problema es otra cosa, ¿no? Aquí dice planteamiento del problema. Antes a esto se le llamaba, o de hecho al título mismo se le llama el planteamiento del problema. Yo pensaría, ¿no? Si es que vamos a hacer un contraste, ese contraste es de la información que aquí se ha colocado. ¿Qué entiende uno por contraste, no? Una situación en la que se está ocurriendo una problemática, ¿no? Y una situación en la que esa problemática no se produce. Entonces, como ustedes ya han hecho, ¿no? O ya han revisado esa problemática, puede ser que existan situaciones en las que, u otras instituciones en las que esa problemática no se esté dando. No sé, supongan que ustedes están analizando el hecho de que los chicos no tienen computadores frente a otra institución o instituciones privadas donde los chicos sí tienen computadores o centros de cómputo. La realidad de los unos respecto de la realidad de los otros es muy diferente. Entonces, si la problemática se da por la falta de algo, tiene que haber realidades en las que el hecho de disponer de eso, ¿no? Hace que no tengan ese problema.
Entonces podrían por allí hacer un contraste que les sirva para plantearse de que ese sí es un problema porque no se dispone, porque no se tiene, porque no se ha hecho, porque no se conoce, porque no se capacita, porque no, problemática. No sé si por allí le oriento. Sí, Magister, gracias. Y para estos podríamos tal vez coger alguna parte de algún otro proyecto que ya se haya realizado y que haya dado alguna conclusión en este sentido. Sí, así es. Si bien es cierto, ustedes van a tener una parte especial en la que van a dedicarse a los antecedentes, pero los antecedentes ya van a profundidad. Aquí solamente con mencionarlo ya les sirve para hacer contraste. Sí, claro que les sirve ver estudios que se han hecho en otras situaciones y basarse en eso para ponerlo aquí y citarlo. Ya, Magister, gracias. De acuerdo. Ya, entonces... Magister, yo tengo una sí, pregunta. Sí, dígame. Yo había dicho que mi proyecto era factible. Yo realmente no había revisado antes los documentos. ¿Ya? Y lo que yo estaba haciendo era como un trabajo descriptivo de algo que ya está implementado en mi institución, como una sistematización. ¿Ya? Pero me puse a revisar qué es esto de proyecto factible y me dices de entregar una propuesta al final, ¿no es cierto? Sí. Y ahí no sé dónde entra mi trabajo. Ya, eso le voy a tener que ayudar ya más específicamente. A ver, ¿va a tener un problema para poder escribir esto? Me parece que no. No Ya. tendré. Dediquémonos a eso y Ya. cuando tengamos un tiempito, le doy una orientación respecto de eso, ¿ya? Ya. Ya, sí, Gracias. pero sí tiene solución. Tranquilícese Ay, por ahí. No va a haber problema. Ya. Gracias. Bueno, entonces... Magister, sí, disculpe, ¿me puede ayudar? ¿Me puede incluir a Doris Calvache y a mí, a Andrea Fuel, al grupo de José Luis? a Ya ver, conversé con entonces... él, a ver si es que es posible. A ver, déjeme... no, más bien usted mismo que vea. A ver, esta parte ya voy a dejar de grabar porque ya no...